Así. Romina no está embarazada. El ginecólogo está preocupado. Le hicieron una biopsia. Tiene cáncer terminal. Sí, es el segundo, qué raro, ¿ah? ¿Por qué no aparece aquí? Entonces es el tercero. Vamos a ver. No, sí, claro. Ay, pues qué bueno, porque te voy a enseñar todo lo que compré para el bebé. Todavía no sé si va a ser niño o niña, pero compré esta cobijita y unos zapatitos. Tampoco no están hermosos. No puedo esperar para tenerlo en nuestros brazos. Y hasta pensé en nombres para... No, es el último material que les di. Es el último. ¿Pero por qué? Si acabo de ir con su mamá, no es necesario que vaya. ¿Y cómo dice la portada, profe? Dice sujeto, predicado, complementos. Ah, ya. Oraciones, sujeto, predicado, complementos verbales. Correcto. Listo. Ok, entonces vamos a iniciar. Yo sí estoy embarazada. Bueno. No lo vemos, profe. Es que voy a compartir pantalla del mismo material. Ahí voy a ir, Ok. Ok, me dicen que están viendo ya. Sí, ya salió lo del folleto, profe. Ok, eso es entonces. Bueno, entonces, bueno, vamos a recordar algunos conceptos primero de qué es un sujeto. ¿Qué recuerdan ustedes que es un sujeto en una oración? Es como lo más destacado. Vamos a verlo como sí, pero es el que realiza la acción o el que se habla en la oración. Entonces sí, termina siendo como el más destacado, al final de cuentas. Entonces, bueno, el sujeto es uno de los elementos más destacados de la mayoría de las oraciones. El sujeto forma aquellos dictámenes nominales que son exigidos por los verbos. Bueno, eso no le pongan tanta atención a esto último, ¿verdad? Pensemos mejor en el que es el que realiza la acción o el que se habla en la oración. Entonces, tenemos varios sujetos, tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso o explícito que está ahí, ¿verdad? Y tenemos el sujeto tácito omitido, que es el que no está ahí, pero nosotros lo podemos deducir, ¿verdad? Así es como lo encontramos. Entonces vamos a ver primero el expreso. En la oración, Juan lee un libro. De ahora en adelante, para ver este tema, vamos a buscar siempre primero el verbo. Siempre vamos a buscar el verbo. Ahora van a ver por qué. ¿Cuál es el verbo ahí? Juan lee un libro. Lee es el verbo. Lee es el verbo, correcto. Ahora sí, me hago la pregunta. ¿Quién lee un libro? Juan. Entonces Juan podría decirse que es el Sujeto. Es el sujeto, ¿verdad? Ahí tenemos claramente en la oración está representado a Juan, ¿verdad? En este caso. Sujeto tácito omitido. Es aquel sujeto que no tiene una representación fonética explícita en la oración, o sea, no lo vemos, ni siquiera se pronuncia. Pero nosotros lo podemos averiguar. Por ejemplo, en la oración, leía un libro. ¿Verbo? Leía. Leía, correcto. Y bueno, ese sujeto podría ser yo leía, porque concuerda, ¿verdad? Yo leía, no puedo decir tú leía, no, ¿verdad?
Si dijera leías, sí sería un tú, ¿verdad? Pero precisamente ahí puede ser yo, el sujeto que omitimos. Entonces, en ese caso no lo estamos viendo, ¿verdad? Ok, entonces ya lo vamos a ver cuando estemos ya viendo las oraciones propiamente. Oiga, profe, ¿Sí? pero también podría ser él. Correcto. Ahí también podría ser él o ella. Ah, ya. Ajá. Ok, en este caso. Entonces, ahora sí, el predicado es todo lo que no es sujeto en la oración. Es todo lo que no es sujeto. Así es como la definición más tradicional. O sea, comenzamos a señalar el verbo, como les digo. Luego señalamos el sujeto. Y el predicado va a ser todo lo que no es sujeto. O sea, quiere decir que el verbo también es parte del predicado, ¿verdad? Eso nos va a ayudar ahora bastante para entender este tema. Entonces, en una oración como Juan lee un libro otra vez, ¿cuál sería el predicado si Juan es el sujeto? Leía un libro. Correcto. Okay, ya después vamos a analizar una oración de ese tipo. Ok, entonces, de acuerdo como sea el predicado, vamos a tener diferentes tipos de oraciones. Bueno, sí, en este caso tenemos el predicado verbal. Dice que el predicado verbal es cuando el verbo expresa el comportamiento del sujeto. Como puede ser juega, trabaja, salta, llora, ¿verdad? Son acciones. Ese es el predicado verbal. El predicado nominal va a ser cuando el verbo es copulativo. Y muy importante, verbos copulativos solamente ser o estar, pero conjugados, ¿verdad? Porque ahí están en lo que llamábamos infinitivo, no sé si recuerdan del año pasado, que era ar, ir, ¿verdad? Entonces ahí esos están en infinitivo. Pero cuando los conjugamos, nos damos cuenta que vienen de ser y estar. Por ejemplo, las calles de la ciudad son estrechas y tortuosas. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo. Ajá. Las calles de la ciudad son estrechas y tortuosas. Calles, profe. No, ese es el sujeto. Ese es el sujeto. Sí. Ok. Son estrechas y tortuosas. Tampoco. Quiten estrellas y tortuosas. Son, no es la palabra son. Son, correcto. Ajá. ¿De dónde viene ese verbo son que está conjugado? ¿De qué verbo? ¿Ya y las calles? Sí, pero ¿de qué verbo proviene son? ¿Cómo se llama? Bueno, les voy a soplar pero ahora ustedes lo van a identificar. Son. Nominal. Son viene de ser, ¿verdad? Son viene. Ajá. Nominal. Es predicado nominal. Entonces, en esa oración, vamos a tomar como sujeto. Bueno, ya vimos el verbo son, ¿verdad? ¿Quiénes son estrechas y tortuosas? ¿Ya y las calles? Las calles. En ese caso, las calles de la ciudad. Agarramos todo. Hay que aprender que hay ocasiones en que no es una sola palabra, sino que hay que agarrar todo. Entonces, las calles de la ciudad es el sujeto. Y estrellas y tortuosas, bueno, son adjetivos, pero ya vamos a ver que forman parte del predicado. Son estrellas y tortuosas. Las olas están muy altas. ¿Cuál es el verbo? Las olas están muy altas. Están. Están. ¿De dónde viene ese verbo? Nominal. Es verbo nominal. Es predicado nominal, pero viene de qué verbo viene están. Está muy fácil. ¿Cuál es el verbo modelo? El verbo que origina esa conjugación están. Que origina también estás, estamos.
¿Cuál es la más El verbo copilativo es. copulativo? No, pero todavía no. Sí, es un verbo copulativo, sí. Ujú. Pero están viene de estar. Ahí quería llegar. Están viene de estar. ¿Verdad? Ese es el verbo. Entonces, todos los verbos que vengan de ser y estar, nosotros los vamos a considerar verbos copulativos. Ese verbo casi que es el que nos va a decir lo más importante de la oración y cómo yo tengo que llegar a clasificarlo. Entonces, no se estresen todavía. Ok. Internet es una gran red. Espérate, padre, ¿dónde está eso? Está en el otro Ya. página, sí. Internet es una gran red. Es. Es el verbo, correcto. Ajá. ¿Y qué sería el sujeto, entonces? El sujeto sería internet. Internet es el sujeto, sí. Exacto. Ujú. ¿Ok? ¿Y ese es viene de qué verbo? No, Copulativo también. es copulativo, pero viene de ser, ¿verdad? De ser. Verbo ser. Si la mamá de esos verbos es, o el papá, es ser. Ujú. Ser es el que origina esa conjugación. Ok, ahí teníamos un ejercicio, ¿verdad? En el que simplemente es ver si el sujeto es tácito o es expreso. Si es expreso, aparece el sujeto. Si no, lo podemos deducir. Entonces, no vamos a hacer todos para que nos dé tiempo de ver todo, ojalá. Pero vamos a ver estos dos. Pedro trabaja mucho. ¿Cómo está el sujeto ahí? ¿Expreso o no está expreso? Expreso. ¿Quién, Eso. quién es el sujeto? Pedro. Pedro, ¿verdad? Entonces sí, ahí está expreso. Vamos al cine. Mm, tácito, esto. Profe, tácito. 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 Sí, porque ahí nosotros sería el sujeto. Nosotros vamos al cine, ¿verdad? Vean que no puede, es un pronombre. No pueden ser él vamos, no puede ser tú, yo vamos, no. Eso serían voy, ¿verdad? ¿verdad? Pero gracias a ese verbo, nosotros podemos deducir ese sujeto. Entonces ahí el único pronombre o el único sujeto que cabe ahí en vamos al cine es nosotros. Vean que no está expreso, sino que es tácito o desinencial. Lo podemos saber gracias al verbo. Ok, en ese caso. Me interesa mucho el ejercicio de abajo porque es para que ustedes separen el sujeto del predicado y reconozcan si el predicado es nominal o es verbal. Entonces les doy las instrucciones. Recuerden que no dije nada, el predicado es el verbo más todo lo que no es sujeto. El verbo más todo lo que no es sujeto, ¿verdad? Ese sería el predicado. Entonces traten de encontrar ahí el sujeto y marcan el predicado también. Porfa. Marquen el sujeto. Ya la primera, bueno, ya la primera estaba hecha. Profe, Dime. tenemos que definir que si es expreso o tácito. No, eso ya no. Eso era en el primero. Ahí si tienen alguna duda con esos, me dicen después, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Ok, aquí nada más es definir sujeto y predicado. Sí, reconocer sujeto y predicado primero. Y ya les digo lo que vamos a hacer después. Ok.
Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, Marjorie va a ingresar a la reunión. Entonces la admitimos. Ya está admitida. Ok, vamos a ver. Ellas estarán seguras aquí adentro. ¿Cuál es el El verbo. Bueno, sí, el verbo primero. ¿Tiene razón? Estarán. Estarán es el verbo. Estarán. Entonces, ¿quiénes Ah. estarán seguras aquí adentro? Ellas. 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 Entonces, ese ellas es el sujeto, ¿verdad? Y todo lo demás es el predicado. Todo lo demás estarán seguras aquí adentro, incluyendo el verbo, recuerden, ¿verdad? Entonces, ahí nos preguntan también si el verbo es nominal, o sea, si el predicado es nominal o es verbal. Era nominal solamente si el verbo era de ser y estar. Y si era verbal, si era un verbo cualquiera que no fuera ni ser ni estar. En ese caso el verbo es estarán. Entonces es un predicado. Verbal. Verbal. Viene, No. estarán viene de estar. Estarán. Ah, no. Entonces, Es nominal. Entonces Sí, es nominal. por estar. Correcto. Ajá. Estarán. Igual pasa en la que sigue, porque la que sigue el verbo fue, Fue. que viene de ser. Ese fue no es de ir, sino que ese ser es de fue. Fue. Fue teniente. Fue. Ser teniente. Entonces, mi primo es el sujeto y fue teniente es el predicado, en ese caso, nominal, en ese caso, ¿verdad? Ahora sí, la que sigue sí es diferente, porque en la que sigue el verbo es tienen, viene de tener. Entonces, ahí es un predicado verbal, más bien. Verbal. Verbal, sí. Y el sujeto son esos cuadros. Verbal. Ok. En estos cuadros tienen, no, esa planta tiene flores rojas. Tiene otra vez, ¿verdad? Y esa planta sería el sujeto. Esa planta. Es la que tiene flores rojas. Esa planta. No solo planta. Esa planta. Sino esa planta. Sí, exacto. Ese partido ganó las elecciones. Ganó. Ganó viene de Ganar. y ganar, por supuesto, ¿verdad? Ajá. No, como no es un verbo de ser y estar, vamos a decir que es un predicado, Verbal. verbal, correcto. La que sigue, la respuesta está mal, ese verbo viene de estar, entonces es nominal. Consiguió viene de conseguir, entonces es un predicado verbal. Ujú. Inés estuvo contenta ayer, ahí estuvo viene de estar, entonces es un predicado nominal. Ujú. Y las calles son estrechas y tortuosas, son viene de ser, entonces es un predicado nominal. ¿Estamos claros con esa parte? Porque eso es vital para ver todo lo que viene. Tienen que estar seguros de que todo eso está claro para entender lo que sigue, ya cuando analicemos las oraciones propiamente. Ay, profe, yo ahí voy. Bueno, ok. Más o menos, pero ahí se va, profe, más. Y ahora lo vamos a practicar, De ese tema, ¿verdad? Si continuara igual todo, de ese tema vienen 5 preguntas en el examen. Entonces, pero ya ahora les digo exactamente
Muy bien. Y Vania se va a ingresar a admitir. Bueno, luego los saludo a todos porque tengo que seguir. Ahora sí, ya vimos sujeto, verbo, ¿verdad? Ya vimos sujeto y verbo y predicado. Ahora vamos a ver complementos verbales. Los complementos nos van a ayudar también a saber de qué tipo es una oración. Y todo va a estar en relación con el verbo. Entonces, complemento directo. Complemento directo No me interesa ponerlo, Daniel. complementa a los verbos transitivos. O sea, los verbos transitivos son los que tienen complemento directo, básicamente. Entonces, yo pregunto, Profe, perdón, ¿cuál folleto están? estamos en el tercer folleto, la materia de inicio. Entonces, Elisa come pan. Para encontrar el complemento directo, yo debo preguntarle qué al verbo. O sea, primero quiere decir, como les decía antes, quiere decir que hay que buscar primero el verbo. Entonces, Elisa come pan. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción ahí? Comer. Come. ¿Verdad? Que viene de comer. Come, que viene de comer. Entonces, sí, ahora sí, yo pregunto, ¿quién come pan? Elisa. Elisa, entonces ese era el Sujeto. sujeto. Nos falta algo de identificar y es pan. ¿Qué come Elisa? Pan. Pan. Entonces, pan va a ser el complemento directo. Entonces, pan va a ser el complemento directo. Pero no estoy comiendo miel de abeja. No sabes si están encima. Dice, sin el complemento directo, el verbo no completa su significado. Por esta razón, en la mayoría de los casos, va a haber casos que no, responde a la pregunta qué. O sea, le preguntamos qué al verbo y encontramos complemento directo. ¿Todas las oraciones tienen que tener complemento directo? No. Habrá algunas que no tengan complemento directo y eso las va a hacer llamar de un modo y las otras de otro. Dice, nunca aparecen oraciones con verbo copulativo de ser y estar. No puede haber complemento directo ahí. En ese caso no. Por eso era que teníamos que ver eso antes. Nunca aparece ahí. Y el complemento directo también puede estar representado por los pronombres lo, la, los y las. Ejemplo, las saludé. Ahí la pregunta no es exactamente qué, porque yo no puedo decir qué saludé y decir a las. Ahí la pregunta sería ¿a quién saludé? A las. Entonces, ahí obviamente la persona tiene que haber sabido de quién está hablando, ¿verdad? Porque si digo la saludé, quiere decir que ya la otra persona sabe quiénes son esas las, ¿verdad? Ya tengo que haber dicho otra cosa, pero la oración solita es las. Entonces, ese las es complemento directo. Bueno, y el verbo que no lo sacamos primero es saludé, ¿verdad? Que viene de saludar. En ese caso. Entonces, sí. Esa idea la tuve yo. Ahí el la sería el complemento directo. ¿Verdad? Porque puede ser representado por lo, la, los y las. En ocasiones el complemento directo puede llevar la preposición a. Sí, cuando se trata de persona. Saludé a mis tías. Entonces, a mis tías sería el complemento directo. Denme un toquecito, ya regreso. Vayan comprendiendo eso y ya casi regresamos para ver el complemento indirecto. No voy a cerrar la reunión, simplemente es que para contestar una llamadita. Hola. Camarón sin cola.
Están entendiendo. Yo, la verdad, no me cuesta. No entiendo nada. ¡Ay, rajón, carajo! No entiendo. Está solo. Eso es de Seguimos. que no. Ok, seguimos. Ya dije que no me llamaran cuando saben que ya les dije. Ok. Voy a volverles a compartir el. Yo detuve la grabación, ¿verdad? Ustedes no van a salir en el video hablando todo eso que hablaron. Yo detuve la Gracias, profe. grabación. Era como un recreo, entonces sí, para aquel recreo. Ah, bueno. Santísima, profe. Ok. Ahora sí. Ese era el complemento directo. Como les digo, no se estresen todavía si no comprenden del todo. Esto es con práctica. Vamos a verlo así. Alguien una vez dijo que Termíneme esto. este tipo de materia es como la matemática del español. Entonces, solo con práctica. Hay que practicarlo mucho. Ok. Entonces, ahora vamos con el complemento directo. Complemento indirecto. Aquel era el directo y este es el indirecto. ¿Verdad? Entonces, sí. Va a tener que ver con el verbo también, ¿verdad? Evidentemente, como les dije antes, pero de forma indirecta, ya no tan directa como sí lo hacía el complemento directo. Entonces vamos a ver, ahí está la oración. Juan dio el libro a Pedro. ¿Qué era lo que buscábamos primero? El verbo ¿Y cuál es el verbo ahí? dio. Dio, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién dio el libro a Pedro? Juan, Entonces Juan es el sujeto. sujeto. Vean que ya tengo sujeto y tengo verbo. Ahora sí. ¿Qué dio Juan a Pedro? El libro. El libro. El libro, entonces, ¿qué es? ¿Un complemento qué? Directo. Directo. Es Directo, no. directo, sí. Ese es el directo. Es el directo. Respondía a qué, ¿verdad? Pero me falta una parte de la oración. ¿Cuál es la pregunta que yo podría hacer ahí para contestar a Pedro? ¿Cuándo dio el libro a Pedro? ¿Cuál es la pregunta que la respondía a Pedro? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién dio el libro Juan? A Pedro. A Pedro. Entonces, para reconocer el complemento indirecto, vamos a notar que siempre comienza El agua se está tapando. por a o para. ¿A quién o para quién? La pregunta en el directo era ¿qué, verdad? ¿Qué? Ajá. En el indirecto va a ser ¿a quién o para ¿A quién? ¿A quién o O para quién? para quién. Ok. Recuerden, sí, ahí vean que está ahí abajo en el material. Me adelanté un poquito. Responde las Ya. preguntas ¿a quién o para quién? ¿O para quién? Ajá. Y nombra a la persona, animal o cosa que se beneficia de la acción del verbo. Entonces, ¿a quién dio el libro Juan? A Pedro. Complemento indirecto, a Pedro. Entonces, ahí ya tenemos toda la oración analizada. El complemento directo se podía cambiar por lo, los, la y las. El complemento indirecto únicamente por le o por les. De hecho, esto es una forma de comprobar si es directo o es indirecto. ¿Cómo es directo? Por le o por les. El indirecto. No logro. Eran nomás mamelos. Indirecto hay. Ese sería indirecto. Pero ya lo vamos a ver con la práctica. Ok, ahora sí, vienen los complementos circunstanciales. Estos son más fáciles de reconocer, siento yo. Van a tener diferentes preguntas. Y lo mejor es, igual, tienen que ver con el verbo. La pregunta es,
con el verbo. Eso no se les puede olvidar. El verbo es lo primero que ustedes tienen, para los que no estaban al principio, en ese tipo de oraciones, el verbo es lo primero que ustedes tienen que identificar. Si ustedes no han identificado el verbo, no hacemos nada. Tienen que identificar el verbo primero. Y recordemos que el verbo es la acción, ¿verdad? O sí, la acción. Ok. Tenemos una oración bastante larga que la vamos a desmenuzar como si fuera pollo. La vamos a desmenuzar en partecitas, ¿verdad? Dice la oración: mi abuelo camina despacio los domingos en el parque 2 kilómetros con sus amigos. Es una oración bastante larga, pero vean que a pesar de ser bastante larga, solo tiene un verbo, ¿verdad? Hay oraciones con 2 verbos. Esta solo tiene un verbo. Las oraciones con 2 verbos se ven hasta bachillerato, entonces todavía ni lo voy a enredar con eso. ¿Cuál es el verbo ahí? Camina. Camina, ¿verdad? Camina. Camina porque viene de caminar, evidentemente. Ajá. Ahora sí, ¿quién camina despacio los domingos en el parque 2 kilómetros con sus amigos? Mi abuelo. Mi abuelo, entonces ese mi abuelo sería el Sujeto. sujeto. Ok. Ahora, yo aquí, No, yo soy porque me la cae. No, quise saber si el cacao me le sirve. aquí yo tengo que hacer, yo tengo que ver qué preguntas, Vea esto, esto es súper delicadito. yo tengo que hacer varias preguntas ahí, ¿verdad? Vemos que el qué y el para quién o a quién no sirve ahí. Entonces yo primero tengo que analizar toda la oración. Entonces, si solo agarro ya se me pasó eso. Y bueno, ya se nos va a ir el tiempo, entonces voy a iniciar una nueva reunión. Entonces, estén atentos porque ya nos queda un minutito. Entonces voy a dejarlo aquí e inicio otra reunión. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Paro la grabación. Dejo compartir. Y